COVID-19, una cifra que sigue poniendo en tensión al sistema de salud cubano. Lamentablemente se reportaron 3 fallecidos en la jornada de ayer. Cuba acumula hasta este momento 191 decesos desde el inicio de la epidemia en el país el pasado 11 de marzo. Además, ayer fueron otorgadas 570 altas clínicas y aunque fue una jornada de balance positivo, todavía se encuentran hospitalizados en terapia intensiva 46 cubanos. Razones para seguir en el enfrentamiento al SARS-CoV-2, para actuar con mucha disciplina, cautela y responsabilidad. Me acompañará en este primer momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, bienvenida, y le doy la bienvenida como cada mañana ya al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Domingo, muy buenos días para usted. Buen día, Gisela, buen día al equipo, la intérprete de lenguas de señas, todas las personas que continúan siguiendo la información y la ven, según me han explicado, con el objetivo de poder adquirir cultura y además de eso poder actuar en consecuencia con lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Bueno, Cuba hoy todavía con cifras muy elevadas de casos, con el lamentable fallecimiento de 3 personas también, que damos las condolencias a sus familiares y amistades. Una es una paciente de 72 años del municipio Pinar del Río en esta provincia, antecedentes de contacto de un caso confirmado, con algunas comorbilidades previas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular isquémica. Fíjense cómo la hipertensión arterial y la diabetes mellitus se asocian con mucha frecuencia, que comenzó con síntomas del día 5 de enero de este año y después de una estadía hospitalaria de 15 días y una estancia en terapia intensiva, pues ya en la madrugada del día 22 hizo un cuadro agudo de falta de aire, hipoxemia, hipotensión arterial, hizo una parada cardíaca, se realizaron las maniobras de reanimación y lamentablemente falleció. Reitero, nuestras condolencias, familiares y amistades. El otro es un paciente de 72 años también, de aquí de La Habana, de Guanabo, municipio de Habana del Este, contacto de un caso confirmado previamente, que además tenía los antecedentes de enfermedad de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Comenzó con síntomas el 18 de enero, tuvo realmente una estadía corta en el hospital y ya el día 23 de enero presentó, después de haber tenido algunas complicaciones en su evolución, la evolución desfavorable de su cuadro respiratorio, y el día 23 de enero presentó una disminución súbita de la saturación de oxígeno. Fue necesario hacerle maniobras, pero lamentablemente hizo una parada cardíaca, una parada en asistolia. Se trató de reanimar, pero tampoco fue posible su reanimación. Nuestras condolencias. El otro es un paciente de 89 años de edad, de la provincia de Santiago, del municipio y provincia de Cienfuegos, también contacto de un caso confirmado previamente, que tenía como antecedentes padecer de una cardiopatía isquémica, una diabetes mellitus, una enfermedad cerebrovascular isquémica que comenzó con síntomas el 9 de enero, estuvo 10 días de ingreso, 4 en terapia intensiva, y después de haber estado durante este tiempo ingresado, tenía una evolución muy desfavorable con una inestabilidad hemodinámica que no se logró regular, controlar.
la madrugada del día 23 de enero hace una fibrilación ventricular, hace una parada cardíaca en asistolia, se trata de reanimar y lamentablemente fallece. No fue posible recuperarlo. Insistimos nuevamente, además de dar las condolencias a los familiares y todas las personas allegadas, insistimos nuevamente con el riesgo que tienen las personas con determinada edad y máxima cuando se acompañan de algunas enfermedades previas que lo hacen más vulnerable, no a adquirir la enfermedad precisamente, sino a una evolución hacia la gravedad, estado crítico y lamentablemente el fallecimiento. Por lo tanto, se tienen que proteger y los que les rodeamos, familiares, amigos, tenemos que apoyar el cuidado de estas personas. Con este comportamiento en el día de ayer, pues están ingresados un total de 9.495 pacientes, cifra nuevamente elevada, que va en correspondencia con el número de pacientes que se diagnostican. Sospechosos 3.472, en vigilancia 1.382 y confirmados activos, otra cifra que también se sigue porque traduce el balance de la transmisión y del número de casos que se están produciendo, pues nuevamente una cifra elevada, 4.641 pacientes. Ayer nuevamente se estudiaron más de 14.000 muestras para el diagnóstico de la COVID, estamos hablando de 14.237 y una cifra elevada, muy elevada pudiéramos decir, de casos confirmados, de pacientes diagnosticados. Estamos hablando de 634 personas fueron diagnosticadas ayer con la COVID-19 en nuestro país. Ya se acumulan un total de 1.778.231 muestras realizadas y ya se han diagnosticado 21.261 personas con la COVID-19 en nuestro país. Pudiéramos decir que es el 1,2% de todas las muestras procesadas. Se procesaron, se estudiaron muestras buscando el diagnóstico de todos los territorios. La provincia de La Habana con el mayor %, le sigue Santiago de Cuba, Matanzas, Ciego de Ávila, Guantánamo, Holguín, Camagüey, así. Todos los territorios, de todos los territorios se estudiaron muestras ayer buscando algún paciente, alguna persona de los asintomáticos que tuviera la enfermedad. De los 634 personas que se diagnosticaron ayer, el 88,3%, nuevamente, una cifra que oscila entre el 80 y tanto y el 90%, fueron contactos de casos confirmados ya previamente. De hecho, ese es el grupo de más riesgo y el grupo donde se buscan más los casos positivos. Y ya en el acumulado el 80,5% de todas las personas diagnosticadas en Cuba pues han sido previamente contactos de casos confirmados. 43 de los diagnosticados ayer, el 6,7%, con una fuente de infección en el exterior de nuestro país y se acumulan 3.901 que tienen como fuente de infección el exterior de Cuba. Hay un análisis que queremos hacer con nuestra población, con todos los que nos escuchen. Pudiéramos decir que ayer 55 de los pacientes diagnosticados están vinculados directamente con viajeros internacionales y que en el acumulado es el 51,5%. Desde el 15 de noviembre, que es la fecha que se coge como referencia por la apertura y el incremento en el arribo de personas del exterior de Cuba. Ahora, anoche hacíamos un análisis, y es lo que yo quiero traducirle, que aunque digamos que es el 51,5%, pero realmente el porciento
de pacientes que se diagnostican en Cuba con la COVID-19, que tienen como fuente de transmisión o bien el contacto directo con un viajero que arriba y se diagnostica en Cuba, o bien con el contacto de ese contacto que fue positivo como consecuencia. Por lo tanto, entre el 70 y algo y el 80% lo fuimos evaluando durante toda la semana, pues este es el porciento de casos confirmados en Cuba que ha tenido como fuente de infección de alguna manera el exterior de nuestro país. Y eso es algo que a veces en el día no se tiene. Ustedes dirán, bueno, y si es así, ¿por qué no se tiene en el día? Porque eso es producto de la encuesta epidemiológica. Cuando usted hace la encuesta epidemiológica de un caso confirmado, a veces en ese momento la persona, usted no le ve un vínculo directo con nadie que vino del exterior. Pero cuando usted profundiza, y ese es el trabajo epidemiológico, eso es cuando se hace bien el trabajo epidemiológico, usted al final lo relaciona con alguien que se infectó con contacto con un viajero que arribó a nuestro país. Y yo siempre digo, el problema es que no supimos cumplir con lo que se reguló para la entrada de los viajeros. Y cuando se reguló, dado el volumen, con el aislamiento en su domicilio, pues lamentablemente eso, el protocolo que establecido no se cumplió. Y ha sido lo que nos ha dado al traste con un trabajo que se venía logrando, que habíamos mantenido el país bajo control, que habíamos logrado que la primera ola, el primer aumento de casos, el primer rebrote que tuvimos se controlara, se lograran cifras, lográramos que prácticamente todos nuestros territorios no tuvieran transmisión de la enfermedad, pero lamentablemente cuando usted viene a ver y hace el balance de lo que ha representado estas violaciones del protocolo en la atención a los extranjeros que arribaron a Cuba y que, teniendo en cuenta el mundo, teniendo en cuenta las características de esta enfermedad, de ser asintomática en una buena parte, bueno, pues realmente arribaron un número importante de casos ya infectados y se produjo la transmisión. Aunque ayer, doctor, también se reconocían algunas dificultades en la aplicación del protocolo sanitario, las demoras en los resultados del PCR. Así es, o sea, no todo es la violación de la población, o sea, la violación de la población, el no cumplimiento, o sea, si yo digo que no debe de salir o que no puede salir, pues no puede salir. Pero es cierto que ha habido demoras en las cuales se debe ir recuperando en el sentido de que pueda tener inmediatamente su diagnóstico negativo o positivo, que generalmente el positivo, bueno, sale, pero el negativo a veces se demora en informar. Reitero, una de las cosas que se han hecho es incrementar las capacidades de nuestro laboratorio, porque llegó un momento en que era un número muy grande, incrementar las capacidades del laboratorio, y se dan cuenta que ya en los últimos días más de 14.000, que tenemos condiciones para llegar inmediatamente a 15.000 y seguir subiendo más para que esto pueda fluir correctamente. ¿De acuerdo? De los 634 casos de pacientes diagnosticados ayer, el mayor por ciento del sexo femenino, 54,7%, aunque en el acumulado representa el 48,2%. Del sexo masculino el 44,3% y en el acumulado el 55,1%. El 33,7% de los 634 pacientes confirmados ayer fueron asintomáticos totalmente. Este es un porciento que otras veces ha estado muy superior. Sin embargo, en el acumulado es el 59,2% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba han sido asintomáticos. Es lo que me refería, que arriba no se detecta la sintomatología,
no tiene fiebre, no se siente, la familia lo ve bien y realmente es donde se piensa que no tenga nada, ninguna enfermedad. Por grupos de edades, nuevamente una cifra elevada de menores de 20 años de edad, 48 en el día de ayer. En edades pediátricas, 18 y menos, 33, que incluye 2 lactantes entre los diagnosticados ayer, y ya se acumulan 2.235 pacientes en este grupo de edad que han sido confirmados con la COVID-19. Activos 468, cifra también elevada, 3 graves, egresados el 78,7% de todos los pacientes que en este grupo de edad han sido diagnosticados. Ningún fallecido, aunque los riesgos son cada vez más elevados. De 20 a 39 años, 240. De 40 a 59, 230. Y más de 60 años, otra cifra elevada, 116 pacientes en el día de ayer, que creo que ya nuestra población tiene cultura del riesgo que tiene este grupo poblacional. Por provincia, los 634 pacientes diagnosticados ayer de La Habana, una cifra muy elevada, 324. Wow. Santiago de Cuba, en ese orden, 88. Guantánamo, 56. Matanzas, 54. Ciego de Ávila, 26. Villa Clara, 21. Cienfuegos, 17. Holguín, 16. Artemisa, 11. Pinar del Río, 9. Granma, 5. Mayabeque, 4. Y un paciente se diagnosticó ayer de Santi Espíritu, Camagüey y Las Tunas. Como ha venido ocurriendo, La Habana, Santiago y Guantánamo con la mayor cifra de casos confirmados ayer. Casi que La Habana concentra hoy el total de una jornada, 324. Hemos tenido solo Así en una es. jornada 324 casos Es así, cuando activos, vienes a ver es el 50% de todos los casos. confirmados en una jornada. Sí, lo cual evidencia la transmisión que existe en la ciudad. Porque cuando vayamos a los municipios vamos a ver que la dispersión se mantiene en todo el territorio. De estos 634 pacientes diagnosticados ayer, 591 fueron autóctonos, transmisión propia, que como dije, y es el análisis que hacemos todos los días, entre el 70 y el 80% vinculados de una forma directa o por ser contacto de uno que fue infectado con viajeros que han arribado infectados a nuestro país. Y en el día de ayer, pues, 43 de los casos diagnosticados fueron importados. Fíjense, y en el gráfico se puede apreciar, cómo a pesar de la reducción de vuelo, a pesar del PCR, que además es una medida, o sea, la reducción de vuelo y la realización del PCR antes de arribar a Cuba y venir con un certificado negativo, indiscutiblemente ha ido disminuyendo o disminuyó el número de casos importados. Pero aún así se siguen diagnosticando un número de ellos que en el día de ayer fueron 43. Y que eso, que arribaron infectados, muchas veces son los que ocasionan el incremento en el número de casos autóctonos. Y ahí yo quería un poco que ejemplificar cómo a partir del día, exactamente del día 16, y el día 16, pues comienza, día 17, comienza a incrementarse el número total de casos confirmados. Fíjense cómo se ha ido incrementando y la cifra más alta de estos últimos 7 días, pues indiscutiblemente la del día de hoy. Los 46 personas con la COVID que arribaron a nuestro país con la enfermedad fueron de las provincias de Artemisa, un paciente del municipio de Bauta,
De la provincia de La Habana, 14 pacientes, 2 de 10 de octubre, al igual que 2 de Arroyo Naranjo y 2 de Boyero, 1 del Cerro y 1 de La Lisa, 2 de Playa, 3 de Plaza y 1 de San Miguel del Pradrón. Realmente, insisto, 43 casos importados, como se puede ver ahí en la presentación. De Matanzas se diagnostican 3 pacientes importados, los 3 del municipio cabecera. De Cienfuegos, 2 pacientes importados del municipio cabecera. En la provincia de Camagüey, 16 pacientes importados, fíjense qué cifra más elevada, y todos del municipio de Morón. En Holguín se diagnostica un caso importado del municipio de Holguín, en Granma 2 importados del municipio de Manzanillo, en Santiago de Cuba un caso importado del municipio cabecera, en Guantánamo 3 del municipio cabecera también. Ese es el comportamiento de las 43 personas que se diagnosticaron con la COVID-19 en el día de ayer y que fueron personas que arribaron en los últimos días. Se hizo el estudio que está establecido y se pudieron identificar. Por países, el resumen de los importados pues fueron 18 procedentes de Rusia, 12 de Estados Unidos, 2 de Panamá y 2 de Haití. En el caso de Sudáfrica, República Dominicana, Puerto Rico, Italia, España, Ecuador, Croacia, Colombia y Canadá, un paciente importado se diagnosticó en el día de ayer. De los casos diagnosticados ayer, pues 27 son extranjeros, 2 canadienses, 1 colombiano, 1 croata, 1 de Indonesia, residente en nuestro país, 1 peruano también residente en nuestro país, 15 de procedencia rusa y 4 ganeses residentes en nuestro país. La cifra elevada de casos autóctonos, los 591, se distribuyen por todas las provincias. Pinar del Río con 9, 4 del municipio Pinar y 1 de Guane, al igual que 1 de Palma, 1 de Minas, 1 de San Luis y 1 de Sandino. Artemisa con 10 pacientes autóctonos en el día de ayer, 4 de Bauta, 2 de Artemisa y 1 de Mariela, al igual que 1 de Alquizar, Caimito y San Cristóbal. De La Habana, la cifra más elevada, 310. De Centro Habana, el mayor número, 37. Arroyo Naranjo, 35. Boyeros, 28. San Miguel del Padrón, 23. Al igual que 10 de octubre. Habana del Este y Habana Vieja con 22 cada uno. Cerro y Playa con 21 casos confirmados de cada uno de estos municipios. Guanabacoa y Plaza de la Revolución con 18 cada uno. Cotorro con 13, La Lisa con 12, Marianao con 11 y Regla con 6. Prácticamente todos sus municipios. Y con alta cifra. Todos sus municipios y con cifras elevadas. Realmente son cifras de dos números que traduce la transmisión que tenemos en La Habana. Mayabeque confirma 4 pacientes ayer, 2 de Jaruco, 1 de San José de las Lajas y 1 de Madruga. En Matanzas también una cifra elevada, 51 personas de transmisión autóctona, como ha venido pasando, el mayor número en el municipio de Matanzas, y en segundo lugar, 33, el municipio de Cárdenas con 14 personas diagnosticadas. Unión de Reyes 3, Pedro Betancur con 1. Cienfuegos, los 15 personas de transmisión autóctona que se confirman ayer, pues son 11 de Cienfuegos, municipio de Cienfuegos, y 4 del municipio de Rodas. En el caso de Villa Clara, se confirman 21 pacientes autóctonos, 14 de Santa Clara, 3 de Santo Domingo,
y uno de Manicaragua, al igual que uno de Sagua La Grande. En Santi Espíritu se diagnostica un caso autóctono de Cabaiguán. En Ciego de Ávila se diagnostican 10 casos autóctonos de Morón, 5 de Ciego de Ávila 4 y de Baraguá 1. En el caso de Camagüey, el paciente que se confirma es del municipio Cabecera. En Holguín, 15 casos confirmados ayer, autóctonos, 13 de Moa y uno de Báguano, al igual que uno de Rafael Freire. El paciente autóctono diagnosticados ayer en Las Tunas, del municipio Cabecera. Granma confirma 3 pacientes con la COVID-19 de autóctonos, 2 de Niquero y 1 de Bayamo. Santiago de Cuba, una cifra elevada, 87 pacientes autóctonos. Santiago municipio 78, Tercer Frente y Guamá con 3 cada uno, y Songo La Maya, San Luis y Contramaestre con 1 cada uno. La provincia de Guantánamo con 53 casos confirmados, cifra también elevada en esta provincia, 41 en Guantánamo, municipio, 3 en Baracoa, al igual que 3 en El Salvador, 4 en Maicí y 1 en Manuel Tames, al igual que 1 en Caimanera. Se dan cuenta de la gran dispersión que hay en el país, de la gran dispersión que hay en algunas provincias, del número elevado de casos que estamos teniendo. Se viene trabajando duro. Ayer lo veíamos, los consejos de defensa, la presencia de equipos de trabajo en los territorios con mayor complicación, la presencia del ministro de Salud entre Guantánamo y Santiago de Cuba con un equipo de trabajo, la revisión de las condiciones para la apertura de nuevos laboratorios que permita estudiar más, con más rapidez, que además llegue más rápido a la información en cada una de las provincias. Este es el comportamiento. Con este número de casos confirmados ayer, pues la tasa de incidencia mayor se mantiene en la provincia de Guantánamo. Ahí ustedes ven el gráfico de cómo se ha ido incrementando la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, cómo se ha ido incrementando en los últimos días. Y como también ha venido ocurriendo en los últimos días, en las últimas semanas, Guantánamo con la tasa más elevada, podemos decir que es de 353,23, muy elevada. Le sigue Matanzas con 201,91, le sigue La Habana con... Le sigue... La Habana con disculpa, que esto aquí me pusieron por municipio. Le sigue La Habana con una tasa también de 110 ahí. De 110. Le sigue Matanzas y le sigue Santiago de Cuba. Es el comportamiento que hemos estado teniendo en los últimos 15 días en nuestro país, con las tasas más elevadas. Pero ustedes ven cómo también prácticamente todos los municipios, todas las provincias con tasas elevadas y solamente con una cifra menor, la provincia de Granma y la provincia de Las Tunas. Ese es el comportamiento, tasa menor, pero tasa que para estas provincias, que habían estado negativas mucho tiempo, pues son tasas elevadas. Por municipio, también se ve el incremento que hemos tenido en el caso muy específico de la provincia de Guantánamo. Vamos a ver las dos con mayor número de tasa y mayor número de casos. Ahí tienen ustedes los municipios que acumulan el mayor % de todos los casos confirmados en nuestro país. Estos son los municipios donde se concentra el 45% de la incidencia de COVID-19 durante los últimos 15 días. Y ahí ustedes ven que la provincia de La Habana, con 6 municipios, Guantánamo con 3, Ciego de Ávila con 1, al igual que 1 de Matanzas y 1 de Santiago, en estos 12 municipios es donde se concentra
48% de todos los casos confirmados en nuestro país. Ayer decíamos que eran municipios del oriente del país, pero hoy vemos que casi es del occidente y el centro del país, según la gráfica. Así es. Realmente el incremento abarca tanto el oriente como el centro como el occidente. Una cifra elevada de casos. Ahí también se pudiera ver en el caso de Guantánamo cómo ha sido el incremento, la tendencia hacia el incremento en el gráfico, en el mapa, y las cifras muy elevadas de tasas que tienen algunos municipios. Queremos esclarecer que de la provincia de La Habana también ese es Guantánamo, donde se ve el incremento que ha tenido en los últimos días, y el municipio Guantánamo con la tasa más elevada de 353,23. En el caso de Caimanera, 162,6, Salvador 125,86, Niceto Pérez, Manuel Tames y San Antonio es el lugar con mayor transmisión. El 80% de los casos de los municipios de Guantánamo pues han reportado casos. El mayor número del municipio cabecera. Y en la situación de La Habana, que además fue llamativa el número de casos importados, después el número de casos diagnosticados hoy, pues el municipio de Centro Habana, con una tasa de 175,6, seguido de Habana Vieja, 160,86, Boyero 134,81, Cerro 131,38, y así, Regla, Plaza, 10 de Octubre, Cotorro, Arroyo Naranjo, pero de todos los municipios. Me hacen una observación que los 16 casos importados que yo mencioné que eran del municipio de Morón, realmente son, los había puesto en Camagüey, pero se dieron en Morón, son de Ciego de Ávila, que parece que en eso dije algo que no era correcto. Finalmente, con este comportamiento del día de hoy, de los 591 pacientes autóctonos que fueron confirmados, en 43 la fuente de infección, como había dicho, relacionada con casos importados, 560 contactos de casos confirmados, 31 en los cuales se está trabajando para precisar la fuente de infección, y realmente el 74% de todos los confirmados relacionados de alguna manera con pacientes que han arribado y se han diagnosticado, con pacientes, con casos importados en nuestro país. Finalmente, de los 21.261 pacientes diagnosticados en Cuba, se mantienen ingresados, como yo había dicho, una cifra muy elevada, se mantienen activos, 4.641. De estos 4.641, 4.593 con una evolución clínica estable. Pudiéramos decir, y lamentamos el fallecimiento, ya un acumulado de 194 fallecidos, 3 en el día de ayer, lo cual da una letalidad de 0,91%. Comparada con el mundo, que es de 2,14%, y con las Américas, que es todavía superior, 2,29%, pues sigue siendo una letalidad inferior, aunque reitero siempre, insatisfechos con este comportamiento. Ayer se dieron un número de altas que no se logra el balance positivo, teniendo lo elevado de casos confirmados. Se dieron 506 altas en el día de ayer, que pudiéramos decir, no es una cifra elevada, sí, pero el balance es negativo, el número de casos confirmados fue muy superior. Y con estas 506 pues ya se acumulan 16.387 personas que se han recuperado de la enfermedad, y estamos hablando del 77,07%. Hoy,
un número elevado de pacientes en nuestras terapias intensivas en correspondencia con el número de casos que tenemos que se han ido diagnosticando. Estamos hablando de 48 pacientes confirmados en terapias intensivas, de ellos 15 críticos y 33 graves. En resumen, han ingresado en los servicios de atención al grave 625 pacientes confirmados, 169 críticos y 456 graves. Esto traduce realmente que no es una enfermedad tan banal como se piensa algunas personas, como uno se da cuenta que lo piensa por el comportamiento que tiene, porque si se dieran cuenta de la evolución que a veces explicamos aquí, aunque no sea desagradable, de algunos de los pacientes que al final terminan con un desenlace fatal, pues realmente creo que nos cuidaríamos más a nuestros familiares, a nuestros grupos de riesgo. Ese es el comportamiento. Al final, un gráfico resumen donde se ve el número de casos, el número de fallecidos por meses. Ahí ustedes tienen como ya en el mes de enero, pues vamos por 9.205 casos confirmados en Cuba. Ya prácticamente triplica el mes que mayor número de casos habíamos tenido, que es diciembre, que fue de 3.675. Y ya hasta el día de ayer estamos hablando de 9.205. Y estamos hablando de 48 fallecidos en este mes. La cifra más alta, excepto, como siempre digo, la del mes de abril, que fue de 57, cuando no había mucha experiencia en el manejo de la enfermedad. Eso da una letalidad relativamente baja, de 0,62, pero es que esa letalidad está determinada por el número de pacientes diagnosticados. O sea, aunque podamos decir, no es una letalidad, pero de todas formas el número de fallecidos es un número elevado. Sí. No te niego, Gisela, que se están aplicando los protocolos, se está haciendo todo, pero realmente el riesgo es muy elevado por los grupos poblacionales que se están enfermando en nuestro país. Y es que las cifras hablan por sí solas, doctor. Ya casi triplica la cifra de total de confirmados lo que va de enero en relación con el mes de diciembre, y todavía aún no concluye el primer mes del 2021. Sí. Que pensábamos que el 2021 sería más fácil, pero la complejidad del momento nos habla de que nos equivocamos. Hasta este momento está siendo difícil el control. Agradecerle una pausa para conocer los datos de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19 en el mundo. Cuba reportó en el día de ayer 634 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19, lamentablemente 3 fallecidos en esta jornada. El país acumula hasta este momento 194 fallecidos a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud. Entre otros datos relevantes en el resumen del doctor Francisco Durán García sobre los indicadores epidemiológicos de esta pandemia, tenemos que 9.495 cubanos se encuentran ingresados entre sospechosos en vigilancia confirmados. El total de activos, personas que se encuentran confirmados con el nuevo coronavirus, 4.641 cubanos. De más de un total de 14.000 muestras analizadas ayer, se confirmaron 634. De este total tenemos que 591 son autóctonos y 43 son importados. Fueron otorgadas 506 altas clínicas, una jornada de balance negativo. Esta vez el número de confirmados supera el total de recuperados en la jornada. Ayer fueron confirmados 48 menores de edad.
diagnosticados ayer en los hospitales de nuestro país, entre ellos 2 lactantes. Sigue siendo esta una tendencia. Atención siempre a la familia cubana. 468 menores se mantienen activos confirmados en los hospitales del país, 3 menores en estado grave. Hasta este momento tenemos que las provincias con mayores niveles de contagio, alta la transmisión en esta jornada: La Habana 324, La Habana a la cabeza con 324 casos confirmados, Santiago de Cuba con 88 y Guantánamo con 56. Son los datos más relevantes del parte habitual sobre el comportamiento de la enfermedad en Cuba, pero usted acompáñenos hasta las 10 de la mañana para conocer qué pasa en el mundo con la propagación del virus SARS-CoV-2. Entramos en el segundo momento de conferencia. Me acompaña en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Marileinis Repilado. Bienvenida. Y ahora sí, doctor, la situación internacional sigue preocupante. 190 naciones, se ha incorporado una nación más, pero vemos que en los cables también la situación sigue siendo compleja. El control de la enfermedad sigue siendo compleja para los gobiernos del mundo. Ahí hay una sola cosa, Gisela, antes de entrarnos en la complejidad del mundo, ¿no? Realmente este rebrote o este incremento de casos que hemos tenido en Cuba no es que no se hubiera diseñado bien el protocolo para la apertura necesaria que se hizo en un momento determinado. Es que realmente se diseñó con un grupo de aspectos que después no se pudieron cumplimentar y que es lo que conllevó a esta situación. Y de ahí que he hecho que continuamente se estén aplicando medidas de restricción, medidas un poco más apretadas, en cada territorio va en correspondencia con lo que está pasando y que indiscutiblemente nos debe llevar a un control. El mundo, como tú decías, con los 190 países que han confirmado ya casos de COVID, la cifra de casos confirmados de 98.938.710 casos, como yo decía ayer, en los próximos días, los próximos 2 o 3 días debemos llegar a los 100 millones, una cifra muy elevada de casos activos hasta la noche de ayer, 21.908.874, y una cifra todavía más elevada de fallecidos de 2.121.563 personas que han perdido la vida con esta enfermedad o como consecuencia de esta enfermedad, que da una letalidad del 2,4%. La región de las Américas, epicentro del 44,59%, ya acumula 44.125.775 casos confirmados y una cifra superior al millón de fallecidos, 1.011.441, que da una letalidad que es la más alta que en el mundo, es de 2,29%. Y en el mundo sigue encabezando la relación de países con mayor número de casos, con mayor número de fallecidos, pues los Estados Unidos de Norteamérica, le sigue la India, le sigue Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, España e Italia. En la región de las Américas, ya muy específicamente, Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza también, Brasil, Colombia, Argentina, México, Perú, Canadá y Chile son los países que mayor número de casos tienen. Y como siempre comentamos, la mayor letalidad, lamentablemente, un
En un país hermano, México, 8,52%, y en Ecuador, 6,14%. Es el comportamiento en el mundo, es un comportamiento que no se logra en control y que vemos ahí. Yo, antes de pasar a la ronda de preguntas que se pueda producir o que exista, si es que existe. Sí, tenemos, doctor. Tenemos, le escriben mucho, además por la vía del correo electrónico que damos en pantalla, también a través de las redes sociales nos hacen llegar algunas interrogantes. Ya, solo quería referirme, porque también eso se me han acercado, me han enviado correos, el tema de las cepas que tratamos, si mal no recuerdo, hace 2 días. Tratamos aquí, la profesora Guadalupe Guzmán, y en relación con la cepa, un poco que para esclarecer la información, si me ayudan ahí con unas pantallas, se ha visto, este es el comportamiento de las cepas en el mundo, que como ustedes ven está disperso, ya se plantea que fuera del Reino Unido. Primero, dejar claro una cosa. Esta es una cepa que fue detectada como parte, se produce estos cambios como la evolución de los virus. Eso pasa con prácticamente todos los virus. Y de acuerdo a la caracterización genómica, se ha dividido en diferentes grupos o clados, como le llaman esto, que fue lo que explicó la profesora Guadalupe. Y que en los últimos meses hay 2 variantes de SARS-CoV-2 que han sido notificadas por la Organización Mundial de la Salud como eventos inusuales de salud pública. Una es una que se diagnosticó, se identificó en el Reino Unido y en Irlanda del Norte, que es la que se denomina VOC 2020-12-01. Es una clasificación que tiene varios linajes. Y el otro país que identifica una cepa que es diferente a la identificada en el Reino Unido, pues es Sudáfrica, que tiene una denominación también técnica de esta cepa. O sea, son países que lo han identificado. No es que sean los países que donde se originaron las cepas, los que las investigaron y las encontraron. Y después entonces se ha producido esta dispersión que vemos ahí, que yo me refería. El mayor número fuera del Reino Unido, de la cepa que se encontró en el Reino Unido, pues ya 40 países de 5, o sea, de las 6 regiones de la OMS, de 5 de las 6 regiones de la OMS han notificado casos de esta cepa que se ha diagnosticado acá. Y en las Américas, hasta el 11 de enero fue el dato que encontramos, pues 8 países han notificado la detección de la cepa que inicialmente se encontró en el Reino Unido. Y un país la detección de la cepa que inicialmente se encontró en Sudáfrica. Como ven, no es que sea originaria aquí. Y yo hago este esclarecimiento, Isela, porque no es correcto estigmatizar a ningún país. Claro, como pasó con el mismo coronavirus, que decían la neumonía china. La neumonía de Wuhan, claro, que fue la ciudad donde se originó, donde se detectó inicialmente, donde se produjo la transmisión, o se identificó la transmisión en ese momento. Por eso, el honor que le corresponde a los países es, pues, que la identifican primeramente. Y también revisaba en el artículo y aclaraba, es un artículo de la Organización Mundial de la Salud. Es importante mencionar que la denominación del clado, linaje, variante, son arbitrarias y no corresponden a una jerarquía o a un país determinado. Es como circula en estos momentos. Es incorrecto decir la cepa sudafricana, la cepa... Correcto, como fue incorrecto decir la neumonía de Wuhan. Claro. En Wuhan se detectó inicialmente. Ahora, yo volver a ratificar que hasta la fecha, dice textualmente el artículo que revisamos,
no indican cambios en la gravedad de la enfermedad. Eso los calculan por la duración de la hospitalización, la tasa de letalidad. No es más severa. Y la aparición de reinfecciones. No es más severa desde el punto de vista. Pero, ojo, sí sugieren que la transmisibilidad es mucho mayor. Por lo tanto, el número de personas que se infectan a punto de partida de esta transmisión con esta cepa, pues es mucho mayor. Dos preguntas de usuarios en redes sociales que siempre se mantienen conectados con esta transmisión. Doctor, estoy intranquila porque el test de antígenos 2 veces fue positivo, en mi caso, y el PCR negativo. ¿Cuál puede ser la causa? ¿Cuál es seguro? Los dos son seguros. Los dos son seguros. El test de antígeno muy útil desde el punto de vista del diagnóstico cuando la persona tiene síntomas de la enfermedad. Es cuando es más útil el test de antígeno. Sin embargo, la prueba confirmatoria es el PCR. Entonces puede ser que le dé positivo, pero el PCR, que además tiene diferentes particularidades, el gen P, el gen E, son cosas muy técnicas que se le hace a una prueba de PCR. Es en definitiva la prueba confirmatoria de la enfermedad. Por lo tanto, yo puedo tener un test de antígeno positivo y puede que el PCR me dé negativo. ¿Cuánto debe tardar el traslado, la recogida de un caso positivo una vez que se diagnostica? ¿Debe esperar en su domicilio? ¿Qué medidas seguir? Depende, se hace el diagnóstico. Muchas veces, y eso es importante, los pacientes cuando se diagnostican están ingresados, porque son casos sospechosos. ¿Son contactos? No. El contacto está en su casa. El contacto, durante un gran periodo de tiempo lo tuvimos ingresado. Se decidió el aislamiento, el ingreso domiciliario. Ahora, el sospechoso, de donde sale un número importante de casos confirmados, pues generalmente no, está ingresado. ¿Y no coincide que casi siempre es contacto, doctor? Sí, no, los sospechosos, prácticamente el 80 y tanto, el 90% son contactos de casos positivos. Pero hay contactos de casos positivos que no necesariamente son sospechosos, no tienen síntomas de la enfermedad. Ahora, el que está en su domicilio, pues realmente no debe salir de su domicilio. Se va a buscar para su ingreso, a no ser que se encuentre en el cuerpo de guardia o vaya erróneamente al policlínico y ahí se recoge en el policlínico. Pero debe de permanecer en su casa donde se le lleva la confirmación y se recoge con un transporte. Y la pregunta viene porque es verdad que ha habido demora en algunos casos en su recogida, más del tiempo permisible. Y la población como natural pues lo ha planteado. Esto hay transporte asignado para esta actividad, se está organizando y debe de quedar totalmente resuelto. Estoy hablando de la recogida inmediata de un caso confirmado de forma prácticamente inmediata, con las medidas organizativas y el transporte que hay dedicado a esta actividad. Aunque no dejo de reconocer que todavía tenemos dificultades. Una última pregunta, doctor. ¿Qué hacemos con las colas? Un tema que nos llega muy reiterado. ¿Mantenemos las distancias? ¿No hacemos la cola? Mira, complejo. Complejo porque la población va a seguir haciendo las colas. Esa es una realidad. Ahora, si aprovechando que este programa lo escuchan un número importante de personas, es necesario que las colas se hagan con un correcto ordenamiento, como desde el punto de vista del distanciamiento, aunque seamos muchos los que estemos en la cola, pero que mantengamos el distanciamiento, que no se cumple. Eso lo vemos a diario, las personas unas arriba de la otra. La policía está participando en ordenamiento, pero ahí viene también la autorresponsabilidad de cada persona.
Agradecerle, doctor, su presencia hoy. Es domingo, es un domingo, no son buenas las noticias. Llevamos ya 2 domingos con cifras de más de 600 casos confirmados, el pasado con 650, hoy con 634, pero sin duda es una cifra que tiene que llamarnos a la reflexión. Las gracias, lo esperamos mañana para conocer nuevos detalles del comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Cuba reportó en el día de ayer, al cierre del día de ayer, 634 cubanos positivos con la COVID-19, una cifra elevadísima, la capital del país con más de 320 casos confirmados en esta jornada. Atención a los capitalinos, una alta transmisión probablemente en casi todos sus municipios, todos los municipios reportando hoy contagios de más de 2 cifras. Atención, por supuesto, siempre el mensaje de prevención en estos momentos de nuestro equipo de prensa a que evite salir, hoy domingo, evite salir, proteja a su familia, proteja a sus hijos, lávese las manos constantemente y use siempre el nasobuco para ganar la lucha contra el SARS-CoV-2. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días. Hola, si no tienes mascota en casa, hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerte de tu propio